Los años 90, qué década, ¿verdad? Nos dieron productos maravillosos que se quedaron para siempre en nuestros corazones. Pero también, nos dieron otros que llegaron con la fuerza de un huracán y se fueron como un susurro. Algunos fueron verdaderos desastres comerciales que, quizás, la memoria ya ha guardado en un cajón. Así que hoy vamos a abrir ese cajón y a desempolvar algunos de los fracasos más sonados de aquellos tiempos. Quizás la idea más desconcertante de toda la década fue la Crystal Pepsi. ¿La recuerdas? Apareció en los estantes de los supermercados por ahí de 1992. Era una visión extraña. En Pepsi pensaron que la gente empezaba a cuidarse más, a buscar lo puro, lo transparente. Querían darnos una bebida que se sintiera limpia, moderna, una cola que no manchara el mantel. La Crystal Pepsi era exactamente eso, un refresco transparente, pero con sabor a cola. La gran apuesta era que sería la bebida del futuro. El problema es que nuestro cerebro no entendía nada. ¿Te acuerdas de ese primer sorbo? Esperabas un sabor a limón, a soda, pero no. Era un sabor a cola, pero distinto. La vista y el gusto no se ponían de acuerdo. Esa bebida, desde luego, no fue el futuro. Se desvaneció de las tiendas en apenas un par de años, casi sin hacer ruido. Volvió por un instante en 2016, como un fantasma del pasado, pero ni así funcionó. Mucho antes de que soñáramos con llevar un iPhone en el bolsillo, Apple nos presentó un aparato que parecía sacado de una película de ciencia ficción, el Newton. Un asistente personal, una pequeña tableta que prometía reemplazar tu agenda de papel, tu bloc de notas y hasta tu computadora. Este dispositivo podía guardar tus contactos, escribir notas e incluso, y esto era la gran promesa, reconocer tu propia letra. Al menos, eso es lo que nos contaron cuando salió en el verano del 93. Claro que tenía un pequeño problema. Costaba $700 de la época. Una auténtica fortuna. Y la verdad es que no estábamos preparados para algo así. Apple insistió con el Newton varios años, hasta que finalmente lo dejó ir en 1998. Eso sí, hay que reconocerlo. Ese pequeño fracaso fue la semilla de la que luego nacerían los teléfonos y las tabletas que usamos hoy. Durante los 80, Michael Jordan y Nike habían cambiado las reglas del juego con unas zapatillas que todo el mundo quería. Eran un éxito absoluto, tanto en las canchas como en las calles. Parecía que nadie podía hacerle sombra. Pero a finales de la década, Reebok creyó tener la respuesta. Lanzaron las Reebok Pumps. Aunque nacieron en el 89, fue en los 90 cuando explotaron, sobre todo gracias a figuras del baloncesto como Dee Brown. Aquello era algo nunca visto. ¿Sentías la zapatilla un poco floja? No había problema. Apretando una pequeña pelota de goma en la lengüeta, la zapatilla se inflaba y se ajustaba a tu pie como un guante. Todos los chicos del barrio soñaban con tener unas. El problema era el precio. Unos $170. Piensa que unas Jordans, que ya eran un lujo, costaban $125. Era una barrera demasiado alta para muchos bolsillos. Con el tiempo, la novedad de inflar la zapatilla se fue pasando, y las cajas empezaron a acumular en las trastiendas. Para 1994, Reebok decidió desinflar el proyecto para siempre. Han sacado algunas versiones después, pero nunca recuperaron esa magia. Es increíble cómo estas historias se van perdiendo con el tiempo. Por eso en Secretos de nuestra época nos dedicamos a rescatarlas. Si te gusta este viaje al pasado, una suscripción nos ayuda muchísimo a seguir contando estas memorias. Si algo nos enseñó Nintendo en los 80 es que no le tenían miedo a nada. Y en 1995, lo demostraron con el Virtual Boy. Fue su intento de traernos la realidad virtual, antes de que la realidad virtual existiera de verdad. Era una consola extraña. Te la ponías en la cara, como unas gafas gigantes, y mirabas por un visor para jugar en un supuesto 3D. Pero los gráficos, los gráficos, eran toscos, en una combinación de rojo y negro que te dejaba los ojos cansados y a más de uno, con un buen dolor de cabeza. Además, la postura para jugar era incomodísima. Costaba $179, que no era poco, y para colmo, apenas sacaron un puñado de juegos. Fue un fracaso tan estrepitoso que Nintendo la retiró del mercado en solo 6 meses. Se convirtió en una leyenda, pero de los peores inventos de la historia de los videojuegos. Se adelantaron a su tiempo, eso es innegable. Pepsi no fue la única que notó esa corriente de vida sana en los 90. La cervecera Coors, sí, la de la cerveza, lanzó en 1990 un agua con gas llamada Sima. Era una bebida clara, ligeramente alcohólica, que venía en sabores como cereza o lima. Usaban la misma agua pura de las montañas rocosas con la que hacían su cerveza.
Pero la gente no lo entendió. ¿Era un refresco? ¿Era una bebida alcohólica? La confusión hizo que las ventas nunca despegaran y para 1997 desapareció. Y si hablamos de bebidas raras, tenemos que mencionar la Orbitz. ¿Te suena? La lanzó Clearly Canadian en 1996. Era una bebida de frutas, sin gas, que tenía adentro unas pequeñas bolitas de gelatina flotando. La vendían como una bebida con textura. Pero la mayoría de la gente pensaba que parecía una de esas lámparas de lava que teníamos en el salón. A algunos les hacía gracia, pero a casi nadie le gustaba de verdad. Se fue para siempre en 1999. En noviembre de 1992, Sony nos presentó el minidisc. Su gran sueño era que reemplazara los casetes de toda la vida, y también a los nuevos y flamantes CDS. El minidisc era una maravilla. Podías grabar y borrar música una y otra vez sin perder nada de calidad. El disco era pequeño, robusto, protegido por una carcasa de plástico. Era mucho más práctico que un CD, que se rayaba con solo mirarlo. ¿Cuál fue el problema? Que los CDS se estaban volviendo cada vez más y más baratos. Y al minidisc le costó mucho competir en precio. Al final, fue el formato MP3 el que llegó y se lo llevó todo por delante. Sony aguantó, pero en 2013 dejó de fabricar los reproductores. El fin de una era para un formato que, para muchos, era casi perfecto. Luego estaba Microsoft Bob, un programa que se lanzó en 1995 y que pretendía hacer Windows más fácil y amigable. En lugar de iconos y carpetas, tenías una especie de casa de dibujos animados donde cada objeto era un programa. Salió justo cuando Internet empezaba a asomar la cabeza, pero las ventas fueron un desastre. La gente lo encontraba infantil y poco práctico. Duró menos de un año. De esa época, si acaso, la gente recuerda más a Clippy, el famoso clip que te ayudaba en Word. En 1996, McDonald's decidió que quería ser más sofisticado y lanzó la Arch Deluxe, una hamburguesa para adultos, con una de las campañas de publicidad más caras de su historia. Sin embargo, a los clientes no les hizo ninguna gracia. Ni el precio, que era más alto de lo normal, ni la cantidad de calorías que tenía. Para 1999, ya solo la encontrabas en unos pocos restaurantes. En el año 2000, desapareció del menú para siempre. Harley Davidson. El nombre lo dice todo. Motocicletas, chaquetas de cuero, la sensación de libertad en la carretera. La marca es un icono desde principios del siglo XX. Viendo que la gente compraba sus camisetas y gorras, la compañía pensó, ¿por qué no expandirnos? Y en 1994, con la ayuda de L'Oréal, lanzaron su propia colonia. Se suponía que olería a libertad. Pero el resultado dejó perplejos hasta a los moteros más leales. Nadie sabía a qué olía exactamente. No hace falta decir que no duró mucho. Para 1997 ya era historia. Aunque lo curioso es que siguieron intentándolo con otras fragancias hasta 2005. ¿Y recuerdas ese anuncio en la tele de un spray casi mágico para el pelo? Se llamaba GLH9, o fórmula capilar de gran apariencia. Era un bote de aerosol que prometía cubrir las zonas de calvicie al instante. Usaba una especie de polvo con color que se adhería al cabello que quedaba, dando una sensación de mayor densidad. Se suponía que era instantáneo y resistente al agua. La compañía vendió 500,000 de latas, pero la fama se esfumó tan rápido como llegó. ¿Y cómo olvidar las patatas fritas las Wow, que aparecieron en 1998? La promesa era increíble: patatas fritas, sin nada de grasa. Al principio fueron un éxito de ventas. Todo el mundo quería probarlas. Pero pronto, los consumidores empezaron a descubrir el efecto secundario. Dolores de estómago, calambres y otros problemas, digamos, digestivos. Tuvieron que poner una etiqueta de advertencia en cada bolsa. No es algo que la gente quisiera volver a comprar, desde luego. Antes de que existiera el Bluetooth, tener las manos libres mientras hablabas por teléfono era un desafío. Estaba el altavoz, claro, pero no siempre querías que toda la oficina escuchara tu conversación. Entonces apareció el Phone Relief, un invento de principios de los 90 que era, básicamente, una diadema de plástico a la que sujetabas el auricular de tu teléfono fijo. Sí, así como suena. Lo llevabas en la cabeza. Se vendió sorprendentemente bien por un tiempo, pero en cuanto la tecnología avanzó un poco, se convirtió en una reliquia. Si tuviste la suerte de vivir los 90, sabes que fue una década especial. Una época creativa, donde empezamos a ver cómo la tecnología nos llevaría al futuro. Pero como hemos visto, ese camino estuvo lleno de intentos fallidos.
Aquí, en Secretos de nuestra época, nos encanta recordar estas historias. Si a ti también, suscríbete para que no te pierdas ningún viaje al pasado. Pero ahora cuéntame tú, ¿cuál de todos estos productos llegaste a tener en tus manos? ¿O cuál otro recuerdas que desapareció de las tiendas casi de un día para otro? Déjame tu historia en los comentarios. Me encantará leerla.